Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana por todo lo que nos has permitido disfrutar, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de adorarte, de alabarte, Señor, de hacerlo con excelencia, de hacerlo con lo mejor que podemos ofrecer. Queremos como tus hijos, que te amamos, que te seguimos, que te honramos como nuestro Señor, como nuestro dueño, como nuestro Dios. Queremos, Señor, presentarnos ante ti y rendirte adoración como solo tú la mereces. Queremos darte lo mejor. Y todo lo que hemos hecho este fin de semana y toda nuestra vida, pero en especial este fin de semana, cada acto de servicio, cada labor, aunque sea logística, creemos, Señor, que tú la recibes como adoración, porque es lo que es. Adoramos a través de nuestro servicio. Gracias por ese privilegio. Y ahora, Señor, te rogamos que nos hables a través de tu palabra. Que lo que ocurrió hace 2000 años nos hable hoy y nos transforme hoy, porque tu palabra sigue teniendo ese poder transformador hoy. Pedimos esto en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Te damos muchas gracias. Amén y amén. Puede tomar asiento. Muchas gracias. Una de las cosas en las que he meditado en estos días, y lo he meditado en diferentes formas, les comparto enseguida cuál ha sido mi meditación, es el hecho de que todos adoramos. Sí, todos adoramos. Y les voy a decir, aún las personas que no son religiosas, aún aquellos que se llaman o se categorizan como ateos, que no creen en Dios, que no creen en un ser superior, aún ellos adoran. En realidad, al final todos adoramos a alguien o algo, pero al final todos adoramos, absolutamente todos. La razón por la que todos adoramos es porque para eso fuimos hechos. Para eso fuimos hechos, para adorar. Adoración, nos lleva a una intimidad con Dios, a rendirnos ante Él, y como producto de rendirnos ante Él podemos tener una relación real y personal cercana con Dios. En Colosenses capítulo 1 y versículo 16 dice lo siguiente. Esta vez leo en la Reina Valera y no aparecerá en sus pantallas. Dice: porque en Él, hablando de Jesús, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Se da cuenta? Todos fuimos creados no solamente por medio de Él, sino que el propósito de nuestra creación, la razón por la que estamos aquí, nuestro propósito de vida, la razón por la que existimos es para Él. De modo que en el corazón humano, como en toda la creación realmente, hay este deseo ferviente, este propósito que no se sacia, sino es con adorar, vivir para Él. Quiero leer un poquito más, dice el 17, y Él es antes de todas las cosas. Antes de todas las cosas, el niño se hizo carne allí. Dios se hizo carne en el niño Jesús, pero Él es antes de todas las cosas. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Escucha ahora, para que en todo tenga la preeminencia. Dios nos creó para adorarle, para que viviéramos para Él. En la creación Dios refleja su poder, Dios refleja su creatividad, Dios refleja que Él es eterno y que Él todo lo sabe y que todo está en perfecto estado. ¿Por qué? Porque es creación de Dios. No es coincidencia, no es el Big Bang, es creación de Dios. Y mire, cuando miramos a nuestro alrededor, lo vemos en cada hombre, en cada ser humano.
En cada ser humano lo vemos. Hay personas que se adoran a sí mismos. Tanto así que ya eso se ha estudiado, se llama narcisismo. Hay personas que son puros narcisistas, que no tienen visión para ver grandeza en absolutamente nada ni nadie más, solo en ellos. Les encanta mirarse en el espejo y adorarse a sí mismo. Hay personas que son así. Herodes era uno de ellos. Herodes era uno de ellos. Para que tengan idea, y esto no lo dice la Biblia, pero sí lo dice la historia, y cuando usted estudia un poquito más, se da cuenta que Herodes era un hombre que asesinó a su madre. Y eso es suficiente para pensar el tipo de persona quien asesina a su propia madre. Herodes. Y no a su propia madre solamente, sino aún a sus hijos. Porque por supuesto los hijos podían ser los herederos de él. Podían en aquel entonces, como en muchos otros reinos, quitarle el trono, hacer intentos para quitarle el trono. Ese era Herodes. En los últimos meses, mi esposa es testigo de esto, yo he aprendido mucho de mi tierra natal. Y he aprendido mucho de mi tierra natal porque, tristemente, saben que soy cubano, tristemente en Cuba la historia que uno aprende de Cuba es la historia que te dicta el comunismo. Y por supuesto el comunismo nunca va a decir nada en contra del comunismo y nunca va a decir nada en contra de Fidel Castro. De modo que me ha tomado aquí, desde tierra americana, desde tierra de libertad, aprender un poquito de lo que nunca aprendí allá, aunque vine con 18 años y estudié en la mejor escuela de todo Cuba. Nunca nadie me dijo cosas que he aprendido hoy. Y, sin lugar a duda, esa persona tan demoníaca, y hoy digo demoníaca porque realmente lo fue, especialmente conociendo hoy lo que no conocía antes, era un narcisista que se adoraba a sí mismo y a nadie más. Si usted conoce la historia, no respetaba, no valoraba ni a sus padres, ni a su familia, ni a sus hijos. Él era el centro, él era el Dios de su corazón. Él se adoraba a sí mismo y obligaba a toda Cuba a adorarle. Y no quiero entrar en muchos temas, mucho en el tema de cómo Fidel Castro se adoraba a sí mismo. Era un narcisista único, específico. Y así a lo largo de la historia, quizás entre nosotros hoy, hay personas que se adoran a sí mismos. Otros no se adoran a sí mismos, pero adoran a otra persona. Ponen a otra persona en el centro de su atención y esa persona consume todo su tiempo, todas sus emociones, todos sus recursos es para esa persona. Tristemente, hay veces que no es ni una persona, hay veces es que es un objeto. Hay personas que viven para simplemente tener una casa preciosa, grande, bonita, y no tienen tiempo para disfrutarla, pero viven adorando la casa. Y así hay muchas cosas que pueden tomar el lugar de adoración. La realidad es que todos adoramos. Lo que debemos preguntarnos es a quién o a qué le estamos rindiendo nuestra vida, a qué estamos adorando. En esta historia que acabamos de leer en Mateo capítulo 2, vemos cómo los magos, los reyes magos o los sabios, diferente contexto, vinieron buscando al niño Jesús y cómo se encuentran con el rey Herodes. Y en la historia vemos tres, o más de tres realmente, tres tipos, tres características o tres categorías, es la palabra que estaba buscando, tres categorías diferentes de personas que respondieron de forma diferente ante el nacimiento de Jesús. El primero, ya hemos hablado un poquito de él, Herodes. No es sorpresa. Es por eso que cuando llegan estos magos y preguntan dónde ha nacido, ellos confiesan, declaran que ha nacido ya el rey de los judíos. Consecuentemente, todo Jerusalén, ellos llegaron a Jerusalén buscando el rey de los judíos. Lo que hace sentido es que un rey naciera en la capital del reino, y para aquel entonces Jerusalén, como sigue siendo hasta hoy, es la élite religiosa judía. Está allí, ¿verdad que sí? De modo que ellos llegan hasta allí buscando al rey que ha nacido, y esa noticia se da a conocer a todo el mundo. ¿Por qué aquí Mateo nos dice que toda Jerusalén, no solamente el rey Herodes se turbó profundamente, sino toda Jerusalén? Toda Jerusalén sabía exactamente cuál iba a ser la reacción de Herodes, porque lo había practicado con su madre, lo había practicado con sus hijos. Y si mata a su madre y a sus hijos, ¿qué queda para los demás? Si nace algún otro rey,
pues todo el mundo sabía lo que iba a suceder, y eso explica por qué Herodes y toda Jerusalén estaba turbada. Entienda esto. Entienda esto. El Señor vino a salvar la humanidad, vino para todos. Cuando el mismo Jesús se encuentra con Nicodemo, un escriba religioso, un fariseo, el Evangelio de Juan nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, amó Dios al mundo, amó Dios al mundo. En otras palabras, Él vino para salvar a Herodes. Él vino para salvar a todos los otros narcisistas que han surgido en la historia. Él vino para salvar a los magos. Él vino para salvar a los escribas y fariseos que estaban allí. Vamos a hablar de ellos ahora. Él vino a salvarlos a todos, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Y los amó de tal manera que dio, que entregó a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya vemos la reacción de Herodes, vemos la reacción de Jerusalén. A mí me causa mucha atención lo que sucede allí en Jerusalén. ¿Cómo puede ser que llegaron desde fuera, desde el oriente, Reyes Magos anunciando que había nacido el Mesías? El Mesías que por tantos años el pueblo judío estaba esperando. El Mesías que nada ni nadie pudo detener antes. Y ahora, porque el rey Herodes había aprendido la noticia, entonces estaban todos temblando y preocupados. Como si Dios se hubiera equivocado en todas las profecías que dijo a través del profeta Isaías. Entre todas las otras profecías que dijo, aquí mismo se cita una de ellas. Cuando habla de, oh Belén, tú que eres la más pequeña, de ti vendrá el Salvador. Está citando Miqueas, capítulo 5. Como si Dios se hubiera confundido, como si Dios no fuera fiel. Pero qué bueno que Dios es fiel y Él hace cumplir su promesa. Vemos que los escribas y fariseos conocían bien la ley. Tanto así que cuando Herodes pregunta, ellos sabían inmediatamente cuál era la respuesta. Y citan literalmente el profeta Miqueas y dicen exactamente lo que dice la profecía. Y dicen exactamente que debió haber nacido en Belén de Judea. Ahora, algo interesante, que no lo dice la Biblia, pero si usted va un poquito más allá, estudia un poquito más, va a encontrarlo. Ellos venían del oriente, venían desde muy lejos. Y hay estudios que dicen que para ellos llegar hasta allí, estoy hablando por supuesto de los magos, pudo haberle tomado hasta 1 año y medio. 1 año y medio siguiendo esta estrella, 1 año y medio sin confusión llegaron a Jerusalén. ¿Cómo puede ser que alguien que no conocía la ley judía, que no tenía la revelación de la palabra de Dios, pudo entender? Sin embargo, aquellos que conocían la ley judía, y vemos evidentemente que la conocían bien, no estaban preguntándose quién es la persona allí en Belén para ir a adorarlo. Hace mucho sentido que si por tantos años, por 100, 700 años se ha anunciado un Salvador para tu pueblo, que cuando ese Salvador venga, que tú que conoces las profecías, las predicciones, tú puedas adorarlo. Sin embargo, ellos no estaban preparados, de modo que vemos que ellos se adoraban ¿a quién? Se adoraban a ellos mismos. No solamente se adoraban a ellos mismos, sino que también adoraban el Torah, la Escritura. La adoraban, pero el Torah o la Escritura, para ellos, para los judíos, no es Dios. Hay personas que aman tanto la doctrina, pero que están tan lejos de Dios. Y ese es el ejemplo de los escribas y fariseos. Pero qué bueno, que no solamente tenemos a personas como Herodes, que no tenemos a personas como los escribas y fariseos y como todo el pueblo o la ciudad de Jerusalén, sino que también tenemos personas que, aunque no conocían de Dios, aunque no conocían personalmente a Dios, sí supieron discernir y fueron obedientes por mucho tiempo y llegaron hasta Jerusalén buscando
Es decir, no era solamente de palabras, sino que era real en sus corazones, la fe que los estaba acariciando, la fe que los estaba, que estaba albergada en sus corazones. Y eso nos habla de cómo el Señor es el Salvador de todos. Él es el Salvador de todos. La profecía o el pacto que Dios tuvo con Abraham, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, no solamente los judíos, todas las naciones de la tierra, es algo real. Y aunque estos, por de dónde vienen, eran paganos, llegaron a conocer el evangelio. Lo que quiero decir con esto es que toda persona que está buscando a Dios de alguna forma u otra va a encontrarlo cuando se encuentra con Jesús, cuando encuentran el evangelio. Cuando pienso en esto y pienso en esto en términos reales, en términos actuales, relevantes hoy, digo, toda persona que está buscando a Dios, si lo busca realmente, si lo busca honestamente, eventualmente va a encontrarse con Jesús. Qué bueno. Eventualmente va a encontrarse con Jesús. Y saben, el corazón no va a estar saciado hasta que encuentran la razón por la cual fuimos creados. El corazón no se va a saciar hasta que estén adorando a Jesús, porque no hay otra razón, no hay otro motivo que nos llene más de propósito que eso, porque ese es el propósito por el cual fuimos creados, para adorarle. Ahora, lo que realmente adoramos se revela por aquello a lo cual nos rendimos, y quien único merece esa adoración, esa rendición, es precisamente Jesús. La pregunta es, ¿qué ocupa el trono de tu corazón? ¿Qué ocupa el trono de tu corazón? Es interesante que Herodes no negó la existencia de Jesús, pero sí se sintió amenazado porque había otro rey. Aunque muchos hoy rechazan a Jesús, muchos no rechazan, a Jesús, pero simplemente no quieren bajarse del trono. Y ese es un mensaje para todos nosotros. Es fácil a veces llamarse cristiano. ¿No queremos estar en enemistad con Dios? Claro que no queremos estar en enemistad con Dios. Queremos estar en paz con Él, queremos servirle, pero no podemos servirle sin antes rendirnos. No podemos servir al Señor, por ejemplo, son palabras literales de Jesús. No podemos servir a dos señores, a Dios y las riquezas, ¿verdad? Son palabras de Él literalmente. Lo que esté en el trono de nuestro corazón, si no es Jesús, tenemos que bajarlo. Sea lo que sea, tenemos que bajarlo. Muchos no rechazan a Jesús, pero simplemente no quieren bajarse del trono. Aquello que gobierna nuestras decisiones revela lo que adoramos. Aquello que gobierna nuestras decisiones revela lo que adoramos en nuestro corazón. De modo que aunque usted esté aquí hoy, quizás no estás adorando a Jesús. Quizás piensa que por el simple hecho de estar presente hoy en una iglesia estás adorando a Jesús, pero las decisiones que has hecho todo el año reflejan que hay otro en el trono de tu corazón. Es importante que sentemos a Jesús y solo Jesús en el trono de nuestro corazón. Ahora, lo próximo que vemos en los versículos del 9 al 11 en esta historia es que la adoración verdadera reconoce a Jesús como Rey, aunque no compita con el mundo. Y usted puede decir, ¿cómo que no compite con el mundo? Sí, los Reyes Magos no encontraron un palacio. Llegaron a Jerusalén, no llegaron directamente a Belén, llegaron a Jerusalén porque lo más lógico era que un rey naciera en una ciudad importante como Jerusalén para los judíos o en Roma para los romanos. Ellos no llegaron directamente, pero eventualmente fueron guiados hasta allí. Y cuando llegaron hasta allí, vieron una casa humilde. Ya para este tiempo el niño había crecido, pero encontraron una casa humilde, no encontraron un palacio, encontraron simplemente una casa. No lo vieron lleno de poder, vieron simplemente humanidad, y aún así se postraron y lo adoraron. ¿Cuántas veces nosotros en nuestro caminar queremos ver la gloria de Jesús?
Queremos experimentar la gloria sin aceptar el Calvario. Queremos gloria sin sacrificio. Estamos buscando a Jesús, pero si Jesús no responde mi petición en mis términos y en mi tiempo, pues ya no reconocemos a Jesús. Así como los reyes magos llegaron a un lugar y no encontraron un rey lleno de poder, lleno de gloria, lleno de riqueza, sino que encontraron simplemente un ser humano junto a su madre María. Desde este momento en adelante, como que la persona de José se borra de la historia. Estamos hablando de un hijo de padre huérfano, si vamos a mirarlo humanamente, y podemos entender todo lo que esto implicaba para alguien como José. Tenemos mucho que pensar, y esto fue la realidad que ellos vieron. Ahora, no obstante, a pesar de esa realidad, ¿qué hicieron? Adoraron. 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 ¿Cuántas veces nuestras realidades como cristianos nos llevan a no adorar, a no rendirnos, a no reconocer la grandeza de Dios simplemente por lo que está delante de nuestros ojos, por lo que estamos viendo? A veces no vemos la gloria, a veces estamos viendo algo muy diferente, a veces estamos viendo enfermedad. ¿Y cuántos pueden adorarlo aún en medio de la enfermedad? ¿Cuántos pueden aún adorar aún en medio de una necesidad? ¿Cuántos pueden adorarlo aún en medio de un abandono de un ser querido? ¿Saben qué? Él siempre merece adoración, no importa cuáles sean nuestras realidades. Aun cuando no parece ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, tú y yo tenemos que estar convencidos de quién es Él y entonces rendirle la debida adoración. El mundo adora lo grande, lo invisible, lo exitoso, pero Jesús se presenta simplemente humilde, accesible, cercano. La verdadera adoración no se basa en apariencia, sino en reconocer quién Él es. ¿Saben qué? Para nosotros hoy, no estamos buscando a un niño, ¿verdad? Para nosotros hoy, como decía al principio, Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y a veces las formas en las que más conocemos a Dios son las formas en las que menos esperamos conocerlo. Lo que quiero decir es lo siguiente: muchas personas creen que conocer a Dios consiste en tener mucho conocimiento de Dios y estudian mucho la Biblia, y eso es bueno. Eso nos debe guiar a conocer a Dios, pero conocer de Dios y conocer a Dios son cosas diferentes. Y muchas veces lo mucho que conocemos tenemos que practicarlo, llevarlo a la vida práctica. Tenemos que esa doctrina, que esa palabra rica y buena, ahora se convierta en realidad en nuestra vida. Y ahora es hora de conocerlo a Él, no de Él, sino conocerlo a Él. ¿Y saben cómo lo conocemos? En experiencia, en la vida. Hay veces que conocemos más a Dios en el llanto que en la cima, que lo conocemos más en el llanto que en la alegría, pero lo estamos conociendo a Él. La verdadera adoración no se basa en apariencia, sino en reconocer quién es Él. Por último, aquello que adoramos recibe lo mejor de nosotros. Es una de las lecciones que vemos en esta historia. Aquello que adoramos recibe lo mejor de nosotros. Los magos ofrecieron regalos costosos. Y no significa que tenemos que ofrecer regalos costosos en términos de dinero. Aquí en nuestra iglesia nunca hemos dicho tal cosa como traiga su reloj y su carro y su título, ninguna de esas tonterías que pasan por ahí, ¿verdad? Usted puede estar tranquilo en Iglesia Familia Multicultural. Eso nunca va a suceder en nuestra iglesia. ¿Ok? ¿Le da gracias a Dios por eso? Pero ¿qué podemos aprender de esto? Que los magos ofrecieron regalos costosos. Significa que no adoraron con palabras solamente, adoraron con entrega. No con palabras solamente, sino que adoraron con entrega. Una de las cosas que me encanta de nuestra iglesia es lo que hemos visto esta semana, precisamente este fin de semana. Y no solamente el fin de semana, todo el año, por supuesto. No quiero que nadie piense que si no lo ha visto el fin de semana, pues
eso viola todo el año. No. Me encanta ver cómo nuestra iglesia adora a través del servicio. Usted puede adorar estando en el parking, ¿ok? Nadie conoce su voz, nadie dice que usted canta lindo, pero hay un rey soberano, el que merece gloria, que está viendo tu servicio y tu sacrificio. Y cuando alguien está detrás de las cámaras para que todo el mundo luzca bien, si esa persona no hace su trabajo bien, sirviendo, entonces nadie va a lucir bien. Igual con el sonido, no importa que también cante alguien, si el sonido no está bien manejado, no se va a escuchar bien, ¿verdad que sí? Y si el lugar no está cómodo, usted no se va a sentir bien, no importa qué tan lindo alguien cante o qué tan bien alguien predique. Y si sus hijos no están seguros con los niños y hay seguridad, usted no se va a sentir bien. ¿Se da cuenta cómo el servicio es un acto de adoración que va más allá de las palabras, que lo hacemos con nuestros actos, con nuestra vida? Y saben, hay veces que eso luce diferente a como lo romantizamos. Hay veces que tenemos que sufrir. Hay veces que tenemos que hacer cosas que son injustas. Hay veces que no nos conviene algo y estamos allí preguntándonos: ¿y por qué estoy haciendo esto? Yo quiero animar a cada persona en esta iglesia que sirve, y los que no sirven, quiero animarlos a servir, porque vale la pena servir. Esa es la adoración que recibe nuestro Rey cuando entregamos, que no es solamente de palabras, que no es bla bla bla, sino es una convicción real, y entendemos que a través de nuestros hechos, de nuestros actos, podemos adorarle. Ellos no adoraron solo con palabras, sino con entrega. ¿Quién recibe lo mejor de tu tiempo? ¿Quién recibe lo mejor de tu tiempo? Quizás la respuesta sea exactamente a quién estás adorando. ¿Quién consume tus pensamientos? ¿A quién le estás dando tu energía y tus emociones? La adoración, siempre fluye hacia aquello que más adoramos. Ahora, el rey al que ellos vinieron a adorar, aunque era humilde, aunque no tenía todas las riquezas que quizás tenían en Roma o que tenían la élite religiosa, los escribas y fariseos en Jerusalén, aunque no tenía nada de eso, él era sin lugar a dudas el Rey de reyes y Señor de señores. Y como rey, él no recibe sobras. Él no recibe lo que te sobra, él recibe prioridad. Y esto es una de las cosas que podemos aprender cuando entendemos que los Reyes Magos ofrecieron oro, incienso y mirra. Ofrecieron lo mejor. Es por eso que las veces que me ha tocado invocar o animarles a dar en la ofrenda, yo digo, hagámoslo bíblicamente, no por necesidad, no por impulso, no por manipulación, sino de corazón y en una forma planificada. Como dice la palabra, cada primer día de la semana separaban, no llegaban a la iglesia o al culto y de repente, ¡ay! Llegó la hora de la ofrenda, vamos a buscar lo que sobró, literalmente. No, miren, no importa, bíblicamente nunca importa tanto la cantidad, sino cómo lo damos, Cuando durante la semana separamos algo, lo estamos dedicando al Señor. Sí, estamos diciendo, esto es no le estamos dando lo que nos sobra. Y esto es solamente una de las formas en las que podemos reflejar nuestra adoración, en dar con entrega, porque Él no recibe sobras, Él recibe prioridad. Quizás hoy no estemos adorando a ídolos visibles, pero sí cosas legítimas que tomaron un lugar incorrecto. Quizás nunca tuviste nada en tu tierra, y sé que estoy hablando en español a hispanos, y yo sé lo que es no tener nada. Y llegas aquí y tienes la posibilidad de tener en realidad lo que tú quieras. Y de repente eso se convierte en el ídolo al que estás adorando. ¿Y saben qué? Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es celoso. Y podemos amar y podemos disfrutar de muchas cosas, pero cuidado con que eso se convierta en un ídolo y se convierta en el objeto de nuestra adoración. Muchas cosas no son malas en sí mismas.
hasta que ocupa el lugar que solo le pertenece a Cristo. Cuando miramos a nuestro alrededor, y usted puede tenerla, algunos se han dado la libertad de dedicarse a esto, y se dan cuenta al final que esto no merece en realidad toda tu atención, no merece ser el objeto de tu adoración. Puede pasar ya así. A veces que hay personas que se han dedicado devotamente a un hijo. Madres, escuchen bien por favor, porque sé que son las más propensas a estos. Adoran a los hijos. No tienes tiempo, no tienes emoción. Sé que esto es un tema muy sensible. No tienes tiempo, no tienes emoción, no tienes energía, no tienes recursos de ningún tipo, a veces ni para tu esposo, ni para nadie, ni para Dios, porque adoras a tus hijos. Y a veces Dios se encarga a través de tus hijos de enseñarte que solamente Él merece tu adoración. Y que cuando Él ocupa el centro, cuando Él está sentado en el trono de tu corazón, entonces y solo entonces todas las otras cosas van a tomar su lugar. Qué bueno que cuando Él es quien está en el trono, cuando Dios está en el trono de tu corazón y Él es el único objeto de tu adoración, entonces todas las otras cosas entran en equilibrio. Toda persona y todas las cosas. A mí me encanta ver lo generoso que es Dios. Dios es un Dios generoso, muy generoso. Y Él no tiene problema ninguno en darte en abundancia, en darte riquezas. Si esas riquezas no te gobiernan, si esas riquezas no hacen que te arrodilles. Cuando solamente tú te arrodillas delante de Dios, entonces Él puede darte, porque cuando Él te da, tú puedes convertirte en un canal de bendición para otros, para el reino y para muchos otros. Jesús no compite por adoración. Él es el único digno de ella. Cuando adoramos a través de la luz de las velas, pensamos en esa estrella. De hecho, el simple hecho que la estrella haya guiado a los sabios o a los magos es algo extraordinario. Yo no conozco mucho de astrología ni de estrellas, pero que una estrella te guíe y se mueva, como dice allí que se movía. ¿Y cómo es que ellos pudieron identificar la casa donde estaba Jesús? Porque la estrella se detuvo encima de la casa. ¿Sabes? Si la estrella está tan alto, tú no sabes encima de qué casa está, ¿cierto? De modo que la estrella tuvo que haber bajado de alguna manera. Esa luz tuvo que haber bajado de alguna manera y asentarse encima de la casa en una forma diferente a como ocurre naturalmente. Todo esto para decir que también la creación completa adora al Señor. La creación completa, aquella estrella se rindió ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador. Por Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Así vamos a cantar esta canción adorándole. Yo quiero decir que si hay alguien en este lugar que no tiene la luz de Jesús, quiero animarte a que pienses que este no es solamente un evento lindo y religioso. Esta es una oportunidad para que la luz de Jesús llegue a tu corazón y disipe toda oscuridad. Para que la luz de Jesús te llene de propósito, de amor, de gozo, de alegría, de significado. Date la oportunidad de conocer a Jesús y nunca te arrepentirás. Será siempre la mejor decisión que hayas hecho.